Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado a las 8 de la noche para hacer los análisis y comentarios que son del más alto interés nacional, porque en la coyuntura comercial actual que se ha dado en el mundo, muy especialmente después que se ha puesto en vigor la denominada reforma arancelaria por parte de los Estados Unidos de América. Esos aranceles, algunos de ellos, y es bueno mencionar que ha sido el propio secretario del Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, que ha destacado que entrarán en vigor el próximo 1 de agosto. Independientemente de que es una pausa comercial que se había adoptado, vencería el 9 de julio. Es decir, y sobre todo, que esos aranceles que entrarían en vigor el 1 de agosto han llevado a unos acuerdos hasta la fecha prácticamente solamente con el Reino Unido y con Vietnam, y por otra parte a un pacto para rebajar la tensión con China. Este es un tema que interesa, por supuesto, muy especialmente a la República Dominicana, porque una gran parte de las exportaciones de las zonas francas industriales de nuestro país están vinculadas a empresas textiles. De hecho, nosotros llegamos a ocupar el primer lugar como suplidor de ropa y apparel, como dicen los ingleses, como dicen los norteamericanos, hasta el momento en que México, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, prácticamente nos desplazó como suplidor de textiles, ropa, etc. Independientemente de que en el año 1995 también perimió el acuerdo multifibras, pero no debemos nunca de olvidar que gracias a la iniciativa de la Cuenca del Caribe en el gobierno de Ronald Reagan, se llegaron a crear en su pico más alto unos 220,000 empleos en la República Dominicana, y un 57% de ellos era mano de obra femenina vinculada precisamente a la confección de ropas y tejidos. En esa época, crear un empleo en las provincias de nuestro país tenía un costo aproximado de unos 50,000 pesos dominicanos, y prácticamente el desempleo vino a ser combatido a través de las empresas de zonas francas industriales, muy especialmente en Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís y La Romana, y ahí la asistencia que dio el Centro Dominicano de Promoción de Exportadores, CEDOPEX, recibiendo a los inversionistas, llevándolos a esas zonas francas que operaban en nuestro país, jugó un papel muy importante. Inclusive las relaciones personales que desarrollamos con Tito Colorado, que era prácticamente en Fomento en Puerto Rico, el padre de lo que se llamaron las empresas gemelas. Es decir, que una parte del proceso se hacía en Puerto Rico y una parte del proceso se hacía en la República Dominicana. Pero todo eso ahora, sobre todo que China se ha vuelto muy activa en relación con la materia textil,
en cierta forma, independientemente de cuál sea el destino de la República Dominicana en relación con esta reforma arancelaria en la que nuestro país aparece con un 10%, independientemente de que somos el más grande comprador e importador de bienes terminados en los Estados Unidos de América. Y por supuesto, esos acuerdos que se han logrado ya con el Reino Unido y con Vietnam, y la rebaja de la tensión con China también, tienen una importancia para los Estados Unidos de América, independientemente de que también coincidencialmente esta sección de los países BRICS, en los que el presidente Lula ha estado jugando un papel extraordinario, prácticamente ha sido un grito de alarma de que Brasil y la India tienen derecho a ser miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que aún en la reunión de los BRICS, aún con esa convocatoria que hizo el presidente Lula, lamentablemente estuvieron ausentes países importantes y líderes importantes mundiales que no asistieron a la reunión de los países BRICS en Brasil. Cabe destacar, por otra parte, que ya aquí en América Latina tenemos como una noticia de Surinam, que la primera mujer presidenta de Surinam asumió la presidencia, la señora Jennifer Gillings Simmons, de 71 años y líder del Partido Nacional Democrático. Cabe destacar, por otra parte, que sectores están planteando una discusión que aparentemente sería un parto de los montes, porque ya la experiencia que tuvo el país con asignar al sector educación un 4% del Producto Interno Bruto, y ahora se está hablando de asignarle al sector salud un 5%, es algo que resulta cuesta arriba y que definitivamente no sería nada fácil, sobre todo con los niveles de ingreso fiscal que tienen las actuales autoridades. Por otra parte, cabe destacar en relación con la cuestión de la frontera que el Ministerio de Defensa ha ejecutado un 59% del gasto anual para la construcción del muro fronterizo. Y por otra parte, en un artículo de fondo, uno de los economistas más reconocidos de República Dominicana, Arturo Martínez Moya, funcionario de carrera del Banco Central durante muchos años y consultor económico, hoy miembro de la Junta Monetaria, ha escrito un artículo sumamente interesante titulado que Estados Unidos de América y Francia deben resolver la crisis de Haití. Sobre ese punto yo debo recalcar que ya en el pasado fue un acuerdo entre el presidente de Francia y el presidente de los Estados Unidos de América, cuando este último alegaba que el costo de un soldado norteamericano era muy caro. Fue esa conversación entre un presidente de Francia y de los Estados Unidos de América la que llevó a la petición al entonces presidente Lula en su primer periodo de gobierno a hacerse cargo de los cascos azules de la misión que agotaron los cascos azules de las Naciones Unidas en Haití durante varios años. Y hoy Arturo Martínez Moya se hace eco de esta situación
y señala que Estados Unidos y Francia deben resolver la crisis de Haití. Por otra parte, se ha mencionado también la competencia en cuanto al ingreso se refiere entre República Dominicana y Costa Rica, pero todo es cuestión de los recursos que se canalizan muy especialmente hacia el sector educación y la capacitación técnica en ambos países. Repito que el presidente Lula ha pedido públicamente una reforma del Consejo de Seguridad con la intención de que su país, Brasil, y la India, un país de 1.400 millones de habitantes, pasen a ser miembros del Consejo de Seguridad, solo que al presidente Lula se le ha olvidado que son los vencedores, muchas veces en situaciones bélicas, los que imponen las reglas y que la actual composición del Consejo de Seguridad es fruto de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, hay que destacar un artículo que escribió Andy Dawager también sobre el déficit de SENASA. Los invito a leerlos, los que reciben el periódico El Caribe, porque es un verdadero análisis de fondo de lo que sería la situación de SENASA. Y por otra parte, ha llamado la atención que la Iglesia Católica invita o llama a que la Dirección General de Migración a no convertir los hospitales en puentes migratorios. Este llamado que ha hecho la Iglesia, muchas veces, independientemente de los roles que juega la Iglesia Católica en nuestra historia, porque ya se recuerda esa misión que tuvieron los jesuitas en la década de los años 37 hasta el 50 y pico, en que el padre Santa Ana recibió una condecoración por la labor que hicieron en la zona fronteriza en materia de educación y sobre todo de educación religiosa. Y cuando se crearon el colegio agrícola en esa zona y también la primera escuela para la formación de maestras rurales y de enfermeras de las clínicas y hospitales que se iban a construir en esa zona. Dice el presidente Trump que no dará prórroga para los aranceles y sobre todo se destacan la atención que está llamando el llamado que él le ha hecho a la industria farmacéutica a retornar a los Estados Unidos de América, cuando él considera que fue una legislación fiscal la que favoreció que prácticamente toda la industria farmacéutica de los Estados Unidos de América emigrara hacia el exterior, y hoy él está promoviendo el retorno de esa industria farmacéutica a los Estados Unidos de América. Y por otra parte también, dada la situación de la región del Caribe, en materia de prevención de desastres en el Caribe y el Golfo de México, es interesante un artículo que ha publicado Osiris de León. Por otra parte, también, para terminar la parte de análisis y comentarios, en la reciente reunión de los países de CARICOM, ocurrida en Jamaica, se trató la situación de Haití bajo la presidencia de turno de la Comunidad del Caribe, y fue en su condición de primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, quien afirmó que la crisis humanitaria y de seguridad en Haití no debe tratarse como un problema nacional, sino como una prioridad regional por sus consecuencias en el Caribe.
Esa declaración la hizo él frente a los 15 miembros de CARICOM. Y por otra parte, un detalle que tiene que ver ya con lo que es la historia, y es que las bandas que operan en Haití de criminales, secuestradores y asesinos incendiaron el Hotel Olofson de Puerto Príncipe, lo que era una verdadera reliquia histórica para Haití. Ustedes recordarán que cuando Graham Greene, ese gran novelista inglés, estuvo en Haití, se encerró en el Hotel Olofson para conservar durante el gobierno de Papadoc de Duvalier la atmósfera de violencia que se vivía en Haití, y se encerró en ese hotel que era considerado como una verdadera reliquia histórica. Hoy ese hotel no existe más porque fue incendiado y desapareció. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y hoy tenemos un invitado muy especial porque es un banquero de una larga experiencia en República Dominicana y en otros países, pero sobre todo, un amigo que ha contribuido con República Dominicana, ya que nuestro país tuvo el raro privilegio de que el presidente del Comité de Negociaciones con el sector privado de República Dominicana era the Royal Bank of Canada. Y en esos años recordamos todas las relaciones que tuvimos precisamente con ese banco tan importante que llegó a nuestro país en 1912, pero independientemente de eso, sabemos que Bill Ward ha sido un banquero que ha trabajado en varios países y sobre todo que conoce como pocos la historia de Haití. Y en ese sentido, en el que recientemente se ha publicado un libro titulado Economía Política de la Invasión Haitiana a la República Dominicana, de Osvaldo R. Montalvo Cosío. Él destaca ahí que medido por el Producto Interno Bruto per cápita, Haití ocupa el lugar 150 entre 183 países, con un ingreso al año de $1.814 al año. En contraste, la República Dominicana ocupa el lugar 77 con unos $8.603, ocupando el lugar número 5, y lo que demuestra que independientemente de lo que fue durante el periodo en que decir creol en Francia era hacer alusión a los franceses ricos que se habían hecho ricos en Haití, a un punto tal que cuando el general Leclerc fue encomendado en esa misión secreta de venir a detener a Toussaint Louverture en Haití, prácticamente venían en el mismo barco donde venía Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, los hijos de Toussaint Louverture que se estaban educando en Francia. Menciono esto porque por el conocimiento amplio y a fondo que tú tienes de Haití y cómo precisamente los haitianos, conociendo los periodos de las lluvias y el ciclo de las lluvias y de los mosquitos, utilizaron eso a su favor,
porque sabían que la fiebre amarilla era la que iba a acabar con el ejército de Napoleón. Y hay una carta que escribió el general Leclerc, finalmente dirigida al ministro de Defensa de Francia, donde le dice: yo no sé si estaré vivo los próximos 6 meses. Y prácticamente así mismo se cumplió, porque él murió en Haití, y los haitianos supieron aprovechar todas las ventajas, con unas excepciones, eso sí, sobre la composición de la armada que envió Napoleón. Y es que por alguna razón misteriosa, los polacos que vinieron en el ejército de Napoleón fueron protegidos, y los que se casaron con haitianas estuvieron doblemente protegidos, a un punto tal que cuando su santidad el Papa, que era polaco, visitó Haití, don Alejandro Grullón, que en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria, le entregó un libro donde estaba el testimonio de todos los polacos que habían sobrevivido esa expedición de Napoleón, y el Papa se emocionó grandemente, se le saltaron hasta las lágrimas cuando recibió ese libro de manos de don Alejandro Grullón. De hecho, ahí conoció él al hombre más rico de Haití, que era descendiente de uno de esos polacos, que era el dueño de la cervecería en Haití, y que posteriormente crearían el Banco de la Unión, un banco que posteriormente, después de la muerte de ese promotor del Banco de la Unión, su hijo ya decidió como disolver ese banco. Pero cedo la palabra a un hombre que es una verdadera autoridad en la historia de Haití, de esa multa que Carlos X le impuso a Haití como reparación a las propiedades que fueron expropiadas a los colonos franceses, de 150 millones de francos. Y cuando uno piensa que la Luisiana le fue vendida a los Estados Unidos de América por 80 millones de francos, un territorio que abarcaba hasta el Canadá, uno se da cuenta realmente de la situación por la que estaba pasando ya, la crisis que tenía Napoleón. Adelante, Bill. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a estar contigo. Para mí es un placer y un honor, en realidad, y te agradezco tus palabras. La situación de los polacos era que los polacos trataban mucho mejor al enemigo haitiano que los franceses. Los franceses fueron muy crueles en Haití. Y era la joya de la corona de Francia, Haití. Era la que le generaba las mayores riquezas a Francia. La única diferencia entre Haití y tal vez las otras colonias americanas era que cuando los franceses se quedan con esa zona, la crean como una fábrica para el azúcar, la caña de azúcar, una fábrica para el tabaco, madera preciosa que tenía, y la mano de obra que eran esclavos de África, subsaharianos, por supuesto, del sur. Y eso era tan cruel, la manera que los trataban. Yo he visto dibujos de esa época que los esclavos tenían bozal de hierro, que solamente se lo quitaban a la hora de comer, para que no comieran durante las horas de trabajo. Entonces tú encuentras un país que tiene como 400.000 esclavos en aquella época. La población de República Dominicana eran unos 135.000 y las 2/3 partes de la isla. Era un país que realmente los blancos podían ser alrededor de 30.000, todos terratenientes, muy ricos, y estaba el mulato, que era el que le servía de vínculo entre el blanco rico francés y los esclavos. Eso fue uno de los impactos mayores
que los franceses habían creado cuando se independiza Haití. Yo no lo digo cuando se independiza, yo digo más bien cuando obtuvieron la libertad los esclavos. Eso es uno de los componentes importantes, esa crueldad, esa explotación. Un esclavo de África duraba 8 años. Si llegaba como adulto, no duraba más. Haití compuesto de tribus, de diferentes tribus de África, que muchas veces estaban en conflicto entre sí, y muchos de esos esclavos eran hechos prisioneros por la tribu contraria y llevados a puertos en África Occidental para vendérselo a los esclavistas blancos que llegaban a buscarlo. Un país compuesto de diferentes culturas africanas, con diferentes dialectos, muchos de ellos no se entendían entre sí, no tenían un concepto de lo que es país, y cuando hablamos de la independencia no había una base, una estructura de concepto país con instituciones, ni qué iba a ser después de la libertad. Es decir, ellos se liberaron de la presión que tenía de una forma de vida que no podían aceptar. Bill, hubo una caricatura que en esa época aparentemente rodó por todo el mundo de una de las matanzas que hizo Jean-Jacques Dessalines, sí, y era la cabeza de una mujer degollada botando sangre. Esa fue una de las razones por la que Bolívar no pudo invitar al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1821 a Haití, porque había un prejuicio contra esas matanzas de blancos que se habían dado en Haití, y lamentablemente, aún a pesar de la ayuda que le dio Alexandre Pétion a Haití, pero al mismo tiempo Alexandre Pétion preparó unos pagarés que fueron enviados con el embajador de Chapelle a Bolívar, los cuales fueron descontados luego en el mercado de Londres, y con esos recursos Pétion adquirió nuevos armamentos que serían utilizados luego en algunos de los conflictos bélicos entre Haití y República Dominicana. Correcto. ¿Qué sucede entonces en Haití? Francia la derrota realmente la Armada Británica. El bloqueo de Napoleón a Gran Bretaña fue un fracaso porque Gran Bretaña dominaba los mares. Claro, Europa, Francia no tenía un poder militar muy grande en ejército, pero no en flota. Fíjate bien que Francia invade España porque primero iba buscando Portugal, que es el aliado europeo más viejo de Gran Bretaña, y ese país que le dijo a Napoleón que no iba a cumplir con ese bloqueo. Los franceses le piden a los españoles permiso para cruzar la península ibérica. El primer ministro era Godoy, cuando Fernando VII, y se le otorga a los franceses porque era la potencia del momento. Cruzan a Portugal. Los ingleses, bajo Wesley, que después fue el duque de Wellington, envían fuerzas y comienza batalla entre los franceses, portugueses e ingleses en territorio portugués. Y en 1808 las fuerzas francesas que estaban en España se hacen de España, ocupan España militarmente, porque también se dieron cuenta que los puertos españoles, Gibraltar Sur y demás, servía como de escape al bloqueo que Napoleón quiso imponer. Quiere decir que no tuvo éxito, pero lo que sí tuvo éxito es que la Armada Británica impedía que buques franceses salieran de los puertos. Tenían bloqueados los puertos, como Brest, y perdió todas las islas, perdió Martinica, Guadalupe, eso se lo devolvieron después. Los ingleses se quedaron con todo el Caribe, básicamente. Es increíble cómo esas potencias coloniales trazaban fronteras y creaban países. Santa Lucía fue 7 veces francesa, sí, y 7 veces inglesa. Sí, Dominica, que era Dominica. Entonces, es simpático, pero era así. O sea que
se le atribuye a Gran Bretaña muchos de los conflictos actuales del mundo, porque ellos fueron el imperio más extenso que hubo, y cuando fueron creando, tenían que crear países, y entonces era un delineamiento de decir esto corresponde aquí, esto corresponde allá. Las tribus en África cambiaban los territorios, porque se iban expandiendo por aquí, los otros expandiendo por allá, y el concepto europeo que se repartieron realmente el continente africano era, bueno, ¿dónde comienza tú y dónde comienza lo mío? Entonces, obviamente, que fue otro fenómeno, que el primer país y único país del mundo, predominantemente blanco y mestizo, que es invadido y ocupado por un país negro, es República Dominicana. No hubo otro. Si analizamos la historia, vemos que fueron los blancos los que llegaron a África y se hicieron dueños. Hasta Tarzán era blanco, ¿no? Como un ejemplo. Pero, ya aquí, es la primera vez. Y Haití nunca estuvo preparado, ¿verdad?, para tener un ejército para poder atacar. Ellos nacen de la guerra de guerrilla, de la guerra informal, quitándole armas a los franceses. Lo que dijiste de la malaria, obviamente, eso costaba fuerza, por eso posteriormente los ingleses usaban tropas de Jamaica bajo oficiales blancos, es decir, todo eso. Pero pasa lo siguiente, en 1802 se firma el Tratado de Amiens en Francia, entre Francia e Inglaterra, y hay un lapso de 2 años que después los ingleses violaron ese tratado, y ese es el periodo en que llegan las fuerzas de Leclerc. Era la única ventana que tuvo Francia de venir y transferir, traspasar o llevar con más de 20.000 hombres una flota aquí. Te voy a pedir que hagamos una breve pausa y retornemos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, esta conversación con Bill Ward, un gran conocedor de la historia de Haití, y en relación con, independientemente de los temas que estamos tratando, yo quisiera escuchar tu opinión sobre el hecho tan original de que prácticamente el primer país que le pide después de 1945 y son creadas las Naciones Unidas, donde los países de América Latina tenían un peso muy grande en la conformación de las Naciones Unidas por la gran cantidad de países que fueron originalmente miembros. Pero es Haití el que pide un estudio que es equivalente a la viabilidad económica de Haití. Ese estudio se hizo con la cooperación de todas las agencias de las Naciones Unidas, un equipo interdisciplinario, y fue entregado por el secretario general de las Naciones Unidas, Trygve Lie, en 1949 al presidente de Haití. Las conclusiones de ese estudio, llamado Misión a Haití, que está en todas las bibliotecas de universidades norteamericanas, dicho sea de paso, es que había que sacar familias enteras hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía no eran independientes de la mayor parte de las madres patrias colonialistas, porque Haití, como terreno montañoso, no generaba una agricultura para poder alimentar su población. Y llama la atención que fuese ese país el que primero pidió un estudio de esa categoría. Y por supuesto no mencionaba a República Dominicana, sino a las islas semidesiertas del Caribe, muchas que no eran todavía independientes de las madres patrias colonialistas. Mira, no era una solución esa para Haití. Haití ha tenido la desdicha
al no tener la base para crear unas instituciones que le dieran el sentido de país a Haití, era una combinación de descendientes o directamente de esclavos traídos a Haití, no había un concepto país. Y el tratar de resolver el problema de Haití, que se quedó aislado, no solamente se quedó aislado por el hecho de que rompió los vínculos con la madre patria, es que Francia nunca veía a Haití como otra cosa que no fuera explotar y llevar la mano de obra para explotarla, que eran esclavos. No había concepto, ningún país colonizador pensó en el concepto de preparar el país a ser un ente independiente. No era un concepto paternalista o maternalista de prepararlo. Por consiguiente, la dejada o la ida de esas naciones que fueron hoy naciones y entonces eran territorios, fue de acuerdo a las circunstancias que existían en el mundo. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba arruinada, Francia estaba arruinada, y obviamente los países empezaron a darse cuenta que tenían oportunidades de ser independientes. España pierde su colonia cuando estaba ocupada por las fuerzas francesas. Ahí fue que se crea la rebelión de España. Los franceses ocupan militarmente Francia y sacan al rey en 1808. Este vuelve después de la derrota de Napoleón en Waterloo. Ya estaba encendido la llama de la libertad y de la independencia en toda América hispana. Entonces, la diferencia entre República Dominicana, tal vez, y los países en el continente que se independizaron en esa época de 1820, esa década, es que mantuvieron los vínculos con la madre patria. Era el mismo idioma, eran las mismas costumbres, solamente se cambió de que ya el rey no mandaba, ya era una persona de ese país que iba a ser presidente, pero las ideas, el idioma, la religión quedaba, y los vínculos quedaban, y con orgullo quedaban. Pero Haití no tenía identificación ninguna. Haití se trata de formar un país de la nada, de grupos de diferentes tribus que salen de los franceses. Los franceses no pueden volver a recuperar Haití porque el Tratado de Amiens dura 2 años y a partir de ahí la lucha entre Francia e Inglaterra fue tan cruenta que no terminó hasta la batalla de Waterloo en junio de 1815. Es decir, Haití se quedó aislada. A nadie le interesaba Haití. Nadie descubrió, o si descubrieron, no dijeron, riqueza en el subsuelo haitiano, que lo pudieran explotar como motivo para justificar que mantenían Haití. Entonces, tiene una gente que tiene un idioma propio, que nadie entiende, el creol, una combinación de dialectos africanos con español, inglés y papimento, más nada. Por supuesto negros, que había una posición racista. Cuando Haití se hace independiente, esto era francés, la actual República Dominicana, territorio francés. Si un haitiano cruzaba la frontera, era automáticamente esclavo. Si ese haitiano se iba a Cuba, era esclavo. Y si iba a Jamaica, igual. Quiere decir que ahí es que viene que la Constitución de Haití habla de una isla, una sola isla unificada, porque mientras esta parte fuera de una potencia europea que era esclavista, ellos tenían el peligro de que volvieran a entrar en Haití a hacerlo esclavo. Sin embargo, llama la atención que órdenes religiosas en Estados Unidos de América, ya por los 1790, se diesen cuenta que la asimilación de la población afroamericana a los Estados Unidos de América iba a ser una labor extraordinariamente difícil y comenzaron a comprar lotes de terrenos en el Cuerno de África y ahí crean un país llamado Liberia para el retorno de los esclavos libertos. Sí. Inglaterra repite el ejemplo comprando terrenos al lado de Liberia y crea Sierra Leona para devolver a los esclavos libertos también. Exacto. Y llama la atención que muchos años después ya, independientemente de la guerra civil, el mismo Thomas Jefferson llegó a hacer los cálculos por una carta que le dirigió un amigo de cuánto costaría el retorno
incluyendo los instrumentos de trabajo, la manutención, etcétera, de la población afroamericana de Estados Unidos a África y estimó en unos 630 millones de dólares. Eso está en un libro donde están todos los discursos, cartas y correspondencias de Thomas Jefferson. Una cosa realmente asombrosa. Pero lo veía porque Haití era el ejemplo que tenían aquí. Fíjate bien, tú dijiste unas palabras al comienzo del programa que te estaba oyendo sobre las Naciones Unidas digamos, el Consejo de Seguridad que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Eran las potencias mundiales en aquel momento. El único punto de interrogación fue Francia, que Rusia se negó a ceder parte del territorio que se había acordado, que era Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña. Los rusos dijeron, no, pero si Francia fue ocupada en mayo del 40, no se merece que esto esté aquí. Además, una parte bajo el gobierno de Vichy era pro-alemán. Entonces tuvo que ser Inglaterra la que cedió parte del territorio que le correspondía a Francia. Es decir, que lo que ha cambiado el mundo mayormente ha sido por poder, por obtener más fuerza, más poder, y surgen siempre conflictos militares. Vamos a recordar que en el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln es donde se menciona la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Y era sencillamente porque en aquel entonces la guerra estaba en un equilibrio y se dio cuenta que una de las formas de debilitar a la parte confederada era que los esclavos bajo la Unión serían libres. Inclusive se formaron batallones de negros en las fuerzas de la Unión. Es decir, ahí fue. Si no hubiera sido por esa guerra, a los del norte no le importaba que la economía del sur estuviera fundamentada en la esclavitud. Y siguió el apartheid hasta los años 50 y 60. Si no, Martin Luther King no hubiera tenido la labor que tuvo. Es decir, eran gente y mentalidad muy racista, muy arraigada, luisiana, que la eran de los franceses. Quiere decir que tiene un aspecto de trato a distancia. Y claro, que una persona de color negra matara a un blanco en aquella época, eso era imperdonable. Y en los Estados Unidos se sabe que acusaron a muchos, algunos sí se merecían, otros no, y lo colgaban porque había violado, tal. Es decir, eso fue lo peor que le pudo pasar a Haití, que sale sin estar preparado para ser país y después lo aíslan y para colmo de los colmos le ponen una multa de 150 millones de francos, como tú dijiste. Sí. Eso no se ha visto nunca. Pero en esta situación actual por la que atraviesa ahora República Dominicana, el tema de la posible deportación de unos 50,000 haitianos que perderían el TPS, el derecho a residir en los Estados Unidos de América, independientemente de que había una partida mucho mayor de unos 500,000 que tendrían derecho a permanecer en territorio norteamericano hasta el 26 de febrero del próximo año. Ahora, en esta situación, y pensando en que la Guyana francesa, que en un momento dado fue destinada por Francia a ser una cárcel para enviar allá a los delincuentes y asesinos, y hasta uno de ellos llegó, Papillon, a escribir un bestseller, un bestseller internacional que fue famoso mundialmente. Entonces, hoy opera ahí una estación aeroespacial y prácticamente tienen una tasa de densidad poblacional muy baja y recursos extraordinarios, minería, agua y todo eso. Yo me pregunto a veces si las fronteras que trazaron las potencias coloniales son irreversibles totalmente, o si hoy en día sería posible
sería posible, dado el hecho de que Estados Unidos de América y Francia tienen esa relación, como se demostró con el caso de Lula cuando fue presidente por la primera vez y estableció lo que se llamó una política de no indiferencia frente al problema de Haití. Y por eso aceptó presidir y organizar los cascos blancos, tanto que uno de los generales brasileños, presionado por sectores en Haití, Urano Bachelard, terminó suicidándose ante las presiones que recibía de que había que reprimir más a las masas para restablecer el orden en Haití, en esa situación, con los cascos azules. ¿Habría alguna posibilidad de que hoy, ante esa amenaza que es en gran parte para la República Dominicana, la deportación de 50,000 haitianos o de el 500,000 de haitianos que perderían el TPS, el derecho a la residencia, a encontrar una solución mediante un plan organizado y ordenado, como lo planteó en una Asamblea General de las Naciones Unidas años atrás algún país, de ir aceptando partidas de 10,000, 20,000 o 30,000 haitianos sobre un ciclo de años? Roberto, mira, las Naciones Unidas no se crearon para formar países, se formaron por los países y están controladas por 5 potencias, todas potencias nucleares. Pero lo que hablamos de formar un país, tenemos que pensar en el nativo que está ahora en la Guyana francesa. ¿Qué opina el nativo? Porque tiene nativo. No importa que sean pocos o sean muchos, pero usted le va a poner una cantidad de haitianos que va a ser superior a la población de ellos. ¿Para resolver qué problema? ¿Cuál problema? La forma es sacar al haitiano de Haití para mandarlo a otro país. Estamos volviendo a la época de esclavitud. Lo sacaban de África para venir aquí a producir. Lo sacamos de aquí porque es un problema para nosotros o para la región. No hay país en la región que haya mostrado signos de preocupación por la situación de Haití. Nosotros hemos tenido, y salió en el periódico, récord este primer semestre de turistas. Nosotros aquí creamos una imagen de que es una amenaza inminente. 6 millones de turistas. El turismo sabe muy bien que no existe tal presión de peligro de Haití. Tenemos por otro lado que los países de la OEA que forman CARICOM, que son vecinos del país de Haití y nuestro, como por ejemplo Jamaica, Bahamas, toda esa gente, no parecen mostrar la misma preocupación de que Haití representa un peligro para la región. Haití, el problema de Haití, por lo que no se interviene Haití, es porque no se trata de crear la paz, se trata de crear un país. Y son muchos miles de millones de dólares que tendrían que entrar en Haití, que no puede ser manejado por los haitianos, para poder desarrollar el país a un nivel que no represente peligro para nadie. Pero estamos creando una posición muy delicada. Queremos darte las más expresivas gracias. Yo creo que este programa va a necesitar un segundo programa para que continuemos hablando sobre este tema vital para la República Dominicana. Mientras tanto, darte las más expresivas gracias porque los vínculos de amistad personales, independientemente de también familiares, por haber trabajado en el Royal Bank of Canada, el cuñado de mi esposa, José Alfredo Victoria, también que fue un compañero tuyo, darte las más expresivas gracias y preparar un segundo programa para que podamos agotar este tema de una forma que sea un aporte al debate nacional sobre esta importante cuestión. Ha sido una pena que no tuviéramos tiempo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y puedes contar conmigo por nuestra amistad
nuestros vínculos que hemos mantenido. Tú conoces muy bien la historia también y tienes mucha experiencia de todo el mundo, y yo disfruto esta parte, así que te lo agradezco a ti y puedes contar conmigo cuantas veces sea necesario o tú lo consideres necesario para seguir esta charla que francamente la he disfrutado de verdad. Así lo haremos, y concluyo este programa con esa frase del inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía: me duele España en 1936, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.